Raúl, tenga usted una buena tarde. Doctor Juan, buena tarde y saludos para todas las personas que nos siguen en el canal. No, quería que habláramos un poquito sobre dos casitos clínicos de estos días. Todos saben que somos la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, que tenemos la unidad móvil veterinaria. También pertenecemos a CONVET, Sociedad de Medicina Veterinaria, y COES, que es la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, A la cual pertenecemos con mucho orgullo y más, doctor Juan, usted como creador de la sociedad. Este es un paciente, doctor, que una buena samaritana, viniendo en el carro, el perrito se le atravesó y lo alcanzó a aporrear con el carro, ¿no? Pero no, afortunadamente no le hizo absolutamente nada, ¿no? Una lesioncita como acá en la manito, Okay. como infarto, metacarpo falange, una lesión de tejidos blandos, una leve inflamación nomás. Pero mire, doctor, lo que son las biocidencias. Tenía este pacientico que presentarse sobre esa carretera, una carretera de un barrio acá en la ciudad de Manizales, y venía acompañado de otro perrito, que qué pesar, ¿no? Y el otro perrito, lo que hizo esta persona fue recogerlo y para llevarlo al médico veterinario a ver qué le había pasado, y el otro pacientico pues se vino en gran parte detrás del carro, seguro era el compañerito de ella, ¿no? Tiene una perrita, lo que son las biocidencias, ¿no? Lo mismo que me pasó a mí con Cristal, la gatica, que la recogí el 1 de enero a las 3 de la tarde, la vi a las 10 de la mañana, en los árboles en la casa, lesionada un ojo, y producto de que unos vecinos durante toda la noche estuvieron tirando unas papeletas al antejardín de la casa y de la terraza de ellos. O sea, me parecieron, la verdad, y vuelvo y le digo, muy respetuosos, porque pues las papeletas, primero de la pólvora no se debería estar ya quemando ni nada de eso, porque sabemos que muchos animales se estresan, muchas aves mueren y muchos animales escapan de las casas y son atropellados en las carreteras o se van al monte a morir o mueren debajo de una cama por un paro cardíaco. Eso ¿no? lo habíamos tocado el tema pues en otro espacio con respecto a la pirotecnia y al mal uso, ¿cierto? Exacto. De ese, y así los gobiernos y declarados ambientalistas auspician este tipo de prácticas porque no le dice a la gente queme pólvora, pero si hacen una alborada, muchos hacen unas alboradas en donde se quema pólvora y en donde se incurre en el maltrato para los animales, ¿no? Pero todos son mostrando en cierta forma un trabajo político y un trabajo para la comunidad, pero se están afectando a los animales. Así es. Pues ahí Entonces, estamos. volviendo al caso, doctor, ¿cómo se llama la paciente? Ella se llama Sara, doctor. Es una paciente de 4 meses de edad. La tenemos como fecha de nacimiento aproximadamente 16 de agosto. Paciente que está con una gastroenteritis hemorrágica, no tanto hemorrágica, doctor, sino una gastroenteritis con pintas de sangre, ¿no? Paciente que viene siendo medicada hace aproximadamente 3 días, inclusive la dueña la encontró la llevó a otro consultorio de acá en la ciudad de Manizales, y por algunas razones que solamente las sabe ella, pues terminó viniendo acá a COES, a la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y a Sovía Medicina Veterinaria y a CONVET para ser atendida, junto con la unidad móvil veterinaria.
Es un paciente, doctor, que lo que yo le digo a la gente, doctor, no hay exámenes, no hay absolutamente nada, ¿sí? Y son pacientes que en cierta forma, uno quiere mucho los animales, doctor, pero nosotros los médicos veterinarios debemos de exigir al dueño del paciente que se le realicen unos exámenes paraclínicos, doctor. ¿Por qué? Porque usted está trabajando sobre un diagnóstico presuntivo, pero la gente al momento de la mascota no mejorar o no comer o no orinar, ahí sí la gente viene donde usted, doctor, a cuestionarlo y a decirle inclusive que por qué usted, que la mascota no mejora para nada, ¿cierto? Entonces, sí es como un consejo para todos nosotros, doctor. Paciente que no tenga paraclínicos, doctor, es muy difícil de atender y hay que darle a entender a la persona que entonces vamos a trabajar sobre lo que tenemos. Pero no podemos, doctor Juan, cansarnos de decirle a las personas, a los dueños de mascotas, la importancia de esos paraclínicos. No es que la gente crea que lleva el perro al veterinario y creen que uno es mago, pues, y hay que atenderlos inclusive hasta sin dinero, ¿no? Pero que como todo paciente necesita una evaluación clínica por medicina interna, y más si es un paciente crítico, necesita sus valoraciones para poder llegar a un diagnóstico y mucho más claro de un paciente y no trabajar tan empíricamente, ¿no? Es que mire, doctor Raúl Antonio, que ha sido muy difícil trabajar, porque todo el mundo le trae un paciente y muchos de estos pacientes no son vacunados, le traen un paciente y pretenden de que uno haga absolutamente todo sin exámenes. Yo vuelvo y lo digo, los exámenes, doctor, no son para hacer diagnóstico, los exámenes son para que el clínico corrobore lo que está sospechando. Claro, ¿no? Es eso. Pero sí me parece, doctor, por ejemplo, lo otro, y nosotros como médicos veterinarios debemos de exigir a los laboratorios, exigirles, doctor, que cuando les mandamos una muestra de sangre, el laboratorio nos haga un extendido de sangre periférica, doctor, un frotis de sangre periférica, porque es que a veces en los reportes, digamos, aparece que los leucocitos están aumentados, los neutrófilos aumentados. Ese reporte lo hago yo, ese reporte lo hace cualquier médico veterinario o cualquier persona que no conozca, no necesita saber que eso se llama ese leucograma o que ese plaquetograma o ese eritrograma, no necesita saber cómo se le dice cuando están aumentados, simplemente dice, lo que yo veo es que esto está aumentado. Bueno, y no, esto está bajo, usted toca un tema también muy álgido y es la calidad de esos paraclínicos, ¿cierto? Porque no todos los paraclínicos que se hacen dan información clara, precisa, a veces son muy pobres, y no solo por la información que usted, ¿cierto?, solicite al laboratorio, sino por la calidad de procesamiento de las muestras. O hay algunas pruebas que no se hacen lo suficientemente, ¿cierto?, con un procedimiento de laboratorio claro, donde se hile más delgado, ¿no? Doctor, es que lo que yo veo es que en muchos exámenes de laboratorio pienso yo que no hacen un frotis de sangre periférica, doctor, porque lo que ellos le dicen a uno es que hay que mandar sangre de una gota con una punción en la vena, doctor. Doctor, pero si es que solo esa gota, ese punto 5, ese punto 0,5 ml, doctor, que se necesitan para hacer un extendido de sangre periférica, doctor, eso lo pueden sacar del frasco Conecta que uno les manda, doctor, porque es que uno les manda más o menos un ml, ¿cierto? Ya, sí, Entonces, claro. eso lo pueden sacar de ahí, ¿cierto, doctor? Porque Con coagulante y sin coagulante. Exacto.
Un paciente que está mostrando una leucocitosis con neutrofilia, por decir algo, pues el laboratorista clínico, doctor, debe saber que debe hacer un extendido periférica y no esperar a que uno la mande, ¿cierto? Lolita, venga para acá. Y no esperar a que uno la mande, doctor, ¿por qué? Porque es que una leucocitosis con neutrofilia, doctor, me está hablando de un proceso séptico, un proceso inflamatorio. Lolita, pero yo de dónde, por ejemplo, si no hay un extendido de sangre periférica, doctor, no me están mostrando qué tipo de neutrófilos hay, cuál es la forma de los neutrófilos. Si hay la morfología clara. Es un cuadro blanco, doctor. Entonces no me las estamos dando, ni me estamos dando la morfología roja ni nada de eso, doctor. No me dice si hay una centinol, no me dice si hay equinocitos, ¿sí? No me dice absolutamente nada, ¿sí? Lolita. Entonces no me dice absolutamente nada, doctor. Entonces a veces son exámenes muy raquíticos en donde la calidad de la información, sí. Ahí digo yo, muy pobre porque Sí, falta de precisión entonces, doctor, en los parámetros. Entonces a veces uno dice, doctor, pero es que doctor, monocitos se debe ver en toda muestra. En toda muestra se deben de ver monocitos y osinófilos. Un basófilo pues son raros, pero la mayor parte de las muestras debe mostrar. ¿Por qué? Porque yo necesito saber si, por decir algo, esa neutrofilia tan violenta, por decir algo, un paciente tiene una neutrofilia demasiado alta, yo necesito saber si hay monocitos o no. ¿Cómo es la forma de los monocitos? ¿Cómo está, qué cantidad de monocitos hay? ¿Por qué, doctor? Y que los rodea, ¿no? Porque yo necesito saber, doctor, si hay lisis tisular o no, o sea, si hay destrucción o lisis de ese tejido. Entonces eso me lo muestra un monocito, pero a mí no me lo muestra, lo único que yo veo es que es un proceso inflamatorio y no me dirige a pensar que puede ser un proceso neoplásico, claro, o un proceso en donde hay lisis tisular, por ejemplo, destrucción de tejido, o hay quizás esa leucocitosis es por un hongo, por ejemplo. Entonces, la verdad que sí. Son cosas por seguir mejorando nuestra clínica diaria y en los laboratorios y todo eso, que siempre se han extendido de sangre periférica, pero a veces le dicen a uno de que hay que mandar una gota por aparte, doctor. Si es que el extendido de sangre periférica es de vena, y entonces porque no lo sacan del tubo conecta, que uno manda para que se hagan las cosas mucho mejor y entre todos vamos mejorando. Claro, eso. No, eso está bien. Entonces, como una crítica constructiva para seguir mejorando. Sí, doctor, porque si uno no sabe cómo están las bandas, si la desviación está a la izquierda, si es regenerativa, si no es regenerativa, doctor, es correcto. Queda uno pues en un examen muy superficial, muy ambiguo, y queda uno de igual manera si se afecta con las sospechas, tal vez te hablo con las mismas dudas con examen o sin examen. Y se afecta, doctor, ese diagnóstico también en el paciente. Entonces sí queríamos mostrar, que sí quería hablar sobre eso. Nosotros deberíamos también de ahondar en la toma de muestras, porque uno muchas veces, doctor, aquí tenemos un paciente Sara en la toma de muestras. Muchas veces, doctor, con solo, doctor, pulsar, se activa la cascada de coagulación y ya ese paciente se están presentando trombos que nos va a alterar el taquetograma, por ejemplo, del paciente. Entonces eso nosotros como médicos veterinarios también debemos de saber cómo se toma una muestra, no es de cualquier forma, para que no se alteren los resultados. Y siempre, doctor, enviarle al laboratorio una anamnesis de lo que tiene el paciente para que también las niñas hagan el laboratorio, correlacionen y ya más o menos sepan también qué van a tratar de buscar, porque eso no es mandar una muestra de sangre y ellas allá también quedan nulas, doctor, claro, quedan nulas sin saber bueno, este paciente que tiene. Cuando se conoce la anamnesis del paciente y qué le está pasando al paciente, los signos o los síntomas, pues ya ellas también pueden trabajar mucho mejor y pueden saber cómo dirigen ese examen. Hay que trabajar esas muy conjuntamente con los laboratoristas, y también que ellos, doctor, no nos exijan que porque uno no mandó un extendido de sangre periférica entonces no se hace. Hay que hacerlo para nosotros poder diferenciar esas células también, doctor, y poder hacer esclarecer esa sospecha de ese diagnóstico, porque vuelvo y lo digo,
los exámenes no son para hacer diagnósticos, son para corroborar lo que el médico piensa. Sería lo ideal, ¿cierto? Es eso, doctor. Entonces vamos a pasar a mirar a la gatita. Entonces, ¿qué le parece si nos toca que suspendemos un minutico, ¿cierto? Traigámosla. Entonces aquí tenemos... Estamos en vivo y pues ya la gente nos entenderá que estamos aquí transmitiendo desde Sofía, Colbert y Coex. Entonces aquí tenemos a Cristal. Quería mostrarles a Cristal. Muchos de ustedes vieron a Cristal el ojito. Un saludo para Nir Schweizer. Y nos está viendo otro amigo desde Rusia, ¿sí? Pablo Popchenko, ahí está. Aquí podemos ver esta gatica que fue recogida el 1 de enero. Estaban los árboles en la casa, ya habíamos hablado que le habían tirado unas papeletas. Algún médico veterinario me sugirió que por qué no le hacíamos enucleación. Y yo le dije, doctor, ¿por qué? Los ojos rojos tienen muy buena resolución. Vamos a tratarla, doctor, como hay que tratarla. La estamos tratando con mucinomiméticos, estimulantes de la mucina, para recuperar ese epitelio corneal, que realmente esa córnea está muy recuperada, porque era un paciente que estaba haciendo una proptosis, inclusive estaba haciendo un coloboma, estaba haciendo un linfema con un hipopión, y ya pues lo estamos tratando, doctor, con ofloxacina más conductín sulfato, que es el mucinomimético, y también lo estamos tratando con otro antibiótico y un antiinflamatorio. Bueno, doctor, pero con respecto al manejo de esos antibióticos, antiinflamatorios, me contaba que tomaste la decisión de pronto suspender un poco ese tratamiento con el fin de verla a ella de pronto, ¿cierto?, en esta transformación. Sí, doctor, lo que pasa fisiológica. Es que la gatita está con una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces no sabemos si de pronto ella estuvo con un tratamiento prolongado con antibióticos. Inclusive yo también le continué el tratamiento con antibióticos por la diarrea que tenía, ¿sí? La gatica pues ha estado con pañal y todo eso, pero decidí suspender antibióticos, inclusive la tuve con un antimicótico, pensando, y nada de esto, doctor, mejoraba la diarrea. Es un pacientico que la química sanguínea está normal, pero es un pacientico que está igual que una neutrofilia violenta, con una leucocitosis. Desde que no mejoraba con antibióticos, decidí colocar tratamiento antifúngico. Se le hizo una coproscopía en la cual apareció flora baciliar aumentada, que no es más que bacterias, y azúcares reductores en negativo. Continúa un poco con la diarrea, pero es un paciente que decidí, doctor, suspender tratamientos antibióticos y de todo tipo, y más bien tratarla con un antiinflamatorio, doctor, potente, para disminuir la inflamación intestinal. Eso es lo que se está haciendo para mejorarle, doctor, el proceso de esa diarrea, porque muchas veces cuando son tratamientos tan prolongados, doctor, es mejor quitar todo ese tipo de antibióticos y dar un alimento que tenga probióticos para que el paciente mejore esa enfermedad inflamatoria intestinal. Claro, porque Juan, de todas maneras, pues como comentamos también en alguna oportunidad, el tema de las diarreas frustrantes en gatos, son tantas las etiologías, pueden ser bacterianas, virales, parasitarias, entonces autoinmunes, entonces fúngicas, ¿cierto? Protozoáricas. Entonces son tan frustrantes porque después de uno hacer varios tratamientos y que no respondan, no reaccionan, hay que tener igualmente también la paciencia para poder llevar un tratamiento claro y preciso, o para saber en qué momento se pueda cambiar o en qué momento se pueda suspender, ¿cierto?
¿Cómo Bueno, lo doctor, ha entonces más adaptado? o menos cierto, eso era lo que queríamos hablar. Eso es lo que queríamos Igualmente un comentar. paciente con una neutrofilia con leucocitosis, en donde no hay extendido de sangre periférica, doctor, volvemos a lo mismo. Entonces, sí decirle a los laboratorios que por qué les tenemos que mandar una gota de extendido de la oreja y por qué no la sacan de la sangre venosa que se tomó cuando se le mandó el tubo de ECTA, inclusive el tubo sin ECTA también para química sanguínea. También se puede tomar la sangre y hacer el extendido, doctor, pues para facilitarlo mucho más, para que nos diferencien qué tipo de neutrónico, o sea, cómo están las células, si hay bandas, como si hay monocitos. A mí pues un laboratorio que me diga de que no se encuentran monocitos en ninguna muestra casi nunca, no, los monocitos siempre se tienen que ver, doctor. Y es muy importante, lo mismo los eosinófilos y las otras células, las bandas, por eso el extendido de sangre periférica. Y nosotros como médicos veterinarios pues exigirlo también, ¿no, doctor? Sí, claro, que no sea un también. cuadro hemático en donde diga está normocrómico, normocítico, no sé qué, ¿sí? Y donde hay una leucocitosis con neutrofilia y eso no dice absolutamente nada, el reporte pues lo puede hacer uno, entonces para el laboratorio sí que nos mande los extendidos de sangre periférica, que no nos exija que lo tenemos que mandar en una gota par. Es eso. Bueno, doctor, para Entonces, rematar y terminar de hablar de este... Se llama Gris Cristal, ahí está siendo tratada con drogas para el corazón. Este es un ojo rojo, que es un ojo pues, que está mostrando una viabilidad, Que ¿no? va con muy buena evolución. Sí, todo, sí. Perfecto. Bueno, no siendo más, muchísimas gracias a las personas que están conectadas, que siguen nuestro canal, siguen al doctor Juan Carlos Chica, siguen a COEX y siguen a COSBET. Les recordamos que la unidad móvil veterinaria estamos trabajando las 24 horas. Al número 304 431 59 49 nos pueden llamar y vamos y atendemos las emergencias a Manizales, Chinchiná, Villa María, Palestina, Neira, y estamos aquí en la ciudad siempre muy atentos a lo que nos requieran. Y bueno, no siendo más, doctor Juan Carlos. No, recuerde que somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Nos despedimos desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, desde ANCOSBE, la Unidad Móvil Veterinaria y Soria Medicina Veterinaria. Doctor Manuel Antonio, muchas gracias. Doctor por Juan este Carlos, espacio. a usted muchas gracias por siempre tenerme en cuenta, por compartir estos casos. Seguimos haciendo en vivos, Muy interesante. esperamos que nos apoyen las páginas de Facebook, Doctor Chica, es pequeño profesor, la página de cardiología, y COES, la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, y que vean las páginas, el canal de YouTube, Doctor Chica, Salud y Vida a los Animales, con Carlos Chica Zapata, y nos apoyen dándole suscribirse y dándole a la campanita para que les lleguen notificaciones. Bueno, este año vamos a seguir con un 2022 lleno de casos para contarles, y cada caso tiene su propiedad, cada caso es diferente en la forma de manejo clínico y el manejo hospitalario. No siendo más, entonces hasta pronto. Bueno, Albeitar, hasta que nos volvamos a encontrar y queden con Dios y la Virgen, que Dios los bendiga, que Dios me bendiga. Mi teléfono 311-502-1449, 304-432-5949. ya ves lo que... Muchas gracias a todos, que estén Hasta bien. pronto, chao. Chao.